Hola, hoy nos metemos de lleno en uno de los episodios más complejos y decisivos de la historia de España. Vamos a desgranar las causas que nos llevaron a la Guerra Civil. Y para empezar, hay una pregunta que es casi obligatoria, ¿no? ¿Cómo es posible que un conflicto que acabó hace ya más de 80 años siga levantando tantas pasiones, tanto debate? La respuesta, como se pueden imaginar, no es nada sencilla. Pues, en gran parte, porque la propia historia de sus causas es, en sí misma, una auténtica batalla. Como señala el historiador Rafael Zaragoza Pelayo, no hay una única verdad. Lo que hay es una lucha de interpretaciones entre historiadores que, la verdad, sigue muy viva a día de hoy. Para entender cómo se llegó a ese punto, tenemos que viajar bastante más atrás de 1936. Entramos en la primera gran clave de todo esto, una historia llena de facturas pendientes. Mirad, hay una frase del hispanista Gerard Bray que lo clava. Dice que la guerra civil no apareció de la nada, sino que fue la explosión final de, y cito textualmente, una serie de problemas acuciantes nunca solucionados desde los albores del liberalismo, un siglo atrás. O sea, veníamos de lejos. Y esto nos sitúa, claro, en la España de principios del siglo XX, una nación que estaba literalmente al borde del precipicio, completamente rota por dentro por unas divisiones sociales y políticas profundísimas. Se podría hablar de cuatro grandes fallas tectónicas que estaban a punto de chocar. Por un lado, la Iglesia, que tenía un poder inmenso en la educación y en la vida de la gente. Por otro, el ejército, que tenía esa costumbre, ¿no?, de meterse en política. Luego, el problemón de la tierra, con una desigualdad que era brutal, entre cuatro ricos terratenientes y millones de jornaleros sin nada. Y para rematar, la cuestión regional, con Cataluña y el País Vasco pidiendo más autonomía. Es que, en el fondo, lo que vemos aquí es el choque de dos mundos, de dos Españas que no podían ser más distintas. Una España tradicional, la de la monarquía, la del catolicismo casi como religión oficial y el poder en Madrid, y enfrente una nueva España que soñaba con una república, con un Estado laico, con autonomías y con derechos para los trabajadores. Eran como el agua y el aceite. Y entonces, en 1931, llega la Segunda República. Y llega con una promesa enorme, la de intentar cerrar esa brecha, la de construir un puente entre esas dos Españas y modernizar el país de una vez por todas. Y a ver, el nuevo régimen no se anduvo con chiquitas, ¿eh? Se lanzó de cabeza a lo que podríamos llamar una auténtica revolución, pero hecha a base de leyes. El proyecto republicano era un planazo en realidad, un plan en 5 pasos para atacar de raíz uno por uno todos esos problemas históricos. Querían poner al ejército en su sitio, bajo el poder civil, separar la Iglesia del Estado, repartir la tierra con una reforma agraria, darles derechos a los trabajadores y reconocer las autonomías. En fin, un intento en toda regla de crear un Estado democrático y moderno, como los de Europa. ¿Pero qué pasó? Pues que a veces las mejores intenciones tienen consecuencias fatales. Y en lugar de curar las heridas, este ambicioso programa de reformas, pues hizo todo lo contrario. Polarizó al país hasta un punto de no retorno. Como explica el propio Bray, las reformas, en vez de calmar los ánimos, exacerbaron las divisiones y los odios que ya existían en la sociedad española desde hacía decenios. Cada paso que para unos era un avance, para otros era un ataque directo, una provocación. Fijaos en esta tabla, porque es que es súper clara. A ver, la reforma militar. Para sus partidarios era crear un ejército democrático y moderno. Genial. Para sus oponentes era un ataque a una institución sagrada. La laicización. Para unos era liberarse del control de los curas. Para otros, una persecución religiosa en toda regla. La reforma agraria. Justicia social para unos, un robo y un ataque a la propiedad privada para otros. Y ya ni hablemos de la autonomía. O era una España plural o era el principio del fin de España. No había término medio, era imposible. Así que, ¿a qué nos lleva todo esto? Pues a que el diálogo, el pacto, el consenso se hicieron imposibles. El centro político sencillamente se evaporó. O estabas conmigo o estabas contra mí. Y claro, con esas posturas tan enfrentadas, ambos bandos se fueron yendo cada vez más a los extremos. Y con ese panorama llegamos a la recta final. El descenso a los infiernos. En el 34, la insurrección de los mineros en Asturias y su represión brutal por el ejército abrieron una herida que ya nunca cerraría. En febrero del 36, la victoria por los pelos del Frente Popular en unas elecciones de máxima tensión fue la gota que colmó el vaso para muchos. Y en julio, pues ya lo sabemos, una parte del ejército se sublevó y empezó la guerra. Y todo esto, claro, nos lleva de vuelta al punto de partida, a los historiadores y a ese campo de batalla del que hablábamos.
Porque no hay una única respuesta, no se puede señalar con el dedo a un solo culpable. La corriente marxista te dirá que esto fue una lucha de clases, pura y dura. La escuela liberal conservadora apunta más a los fallos de los políticos, al fracaso del sistema republicano y a cómo los extremismos se descontrolaron. Y luego hay corrientes más recientes, revisionistas, que ponen el foco en otras cosas como la violencia política o el sentimiento anticlerical. Cada visión al final aporta una pieza a este puzzle tan complicado. Al final, la historia de por qué empezó la guerra civil es compleja, tiene muchísimas causas y, como vemos, sigue muy abierta a la interpretación. Y esto nos deja con una última reflexión, para darle vueltas. Si la historia es una discusión que nunca se cierra, ¿qué nos dice este debate tan intenso sobre el pasado de España acerca de nuestro propio presente?